Poco tiempo después, Kai llegó a la playa con Shino y corrió hacia una pequeña meseta cerca del bosque, cubierta por un alto muro de tierra endurecida. Dentro había camillas, sillas, mesas, algunas pantallas que no funcionaban muy bien e incluso equipo de comunicación, lo cual no era muy útil dada la interferencia electromagnética. Kai, ¿estás seguro de que no te pasó nada? Una vez que Kai la dejó en la base temporal, Shino preguntó con preocupación, tanteándole el cuerpo a su querida amiga. Él respondió con una sonrisa. No te preocupes, estoy bien. No protegí la sudadera y la mascarilla porque mi padre no pudo hacerlo, pero sí protegí mis pantalones, ya que no quería terminar desnudo, jeje. Tonto, replicó Shino con un puchero, dándole un rápido beso. Pero su expresión pronto volvió a ser seria, y preguntó en un tono firme y grave apropiado para la líder de las Gataso, la heroína Mandalay. Kai, ¿de verdad crees que todos los científicos están muertos? No estoy totalmente seguro, pero desde que llegué, he tenido una sensación extraña que no puedo quitarme de encima. Y el hecho de que ni siquiera haya mosquitos en un bosque, por muy dañado que esté, es demasiado extraño. Sin mencionar que no percibí ni vi nada que sugiriera la presencia de monstruos. Tienes razón en eso. Es muy raro, comentó Mandalay pensativa, llevándose una mano al mentón. Pero rápidamente negó con la cabeza, miró a Kai de nuevo y añadió con firmeza. Pero por ahora, vuelve a explorar. Con tu rango de percepción, junto con Ragdoll, no debería tomar mucho tiempo buscar en toda la isla. De acuerdo. Después de asentir, Kai rebuscó en una de las cajas. Encontró una mascarilla de gas nueva y una simple camisa negra, la cual se puso rápidamente antes de volver al bosque. Extendió su haki de observación hasta su máximo alcance, aunque esta vez no se atrevió a usar el manto relámpago, ya que la explosión había sido bastante fuerte. Si no hubiera sido por su visión del futuro que le permitió cubrirse con haki de armamento a tiempo, podría haber resultado gravemente herido. No mucho después, Kai logró mapear casi la mitad de la isla con su haki de observación, pero en lugar de sentirse aliviado, su expresión se tornó cada vez más sombría. No podía percibir nada vivo, ni siquiera con En, lo que solo empeoró su mal presentimiento. Algo muy extraño estaba sucediendo en esa isla, y no iba a dejarlo pasar. De repente, un mensaje telepático de Shino llegó a su mente. Kai, Ragdoll acaba de encontrar a un superviviente atrapado en una estrecha cueva, varios metros bajo tierra. Pixie Bob lo sacará a la superficie y luego lo llevará a la base de operaciones. Recibido. Entonces volveré a la base. Quiero preguntarle a esa persona qué pasó aquí. Todo esto es demasiado extraño. Kai respondió rápidamente a través del enlace mental. Inmediatamente cambió de dirección y se apresuró hacia la base, ansioso por saber lo que había ocurrido. En ese momento, Shino replicó en un tono firme. Termina de explorar la isla primero. Encontrar supervivientes es más importante. Así podemos tener una imagen más clara de lo que pasó. Tienes razón. Lo haré lo más rápido posible y volveré. Después de responder, Kai cambió de dirección una vez más y comenzó a correr por toda la isla con todas sus fuerzas, sin usar el manto relámpago. Finalmente, regresó a la base de operaciones con una expresión extremadamente oscura. Después de todo, no había encontrado a nadie más vivo en toda la isla, ni siquiera un solo cadáver. Al pisar la plataforma que Ryuko había creado, Kai encontró a todos los héroes reunidos alrededor de lo que parecía ser un hombre lagarto inconsciente sobre una camilla. El hombre respiraba con evidente dificultad y vestía ropa típica de explorador. Pantalones resistentes llenos de bolsillos y un chaleco a juego, ambos rasgados y manchados de sangre en varios lugares. Todos los héroes tenían expresiones sombrías y solemnes en sus rostros. No encontré a nadie más vivo. En el momento en que llegó, Kai anunció en un tono serio, lo cual captó la atención de todos los héroes. Se volvieron para mirarlo con expresiones melancólicas y asintieron, habiendo sido ya informados por Mandalay, quien preguntó en un tono serio pero grave. Kai, ¿podrías revisar su estado? No hemos logrado despertarlo. Por supuesto. Kai asintió rápidamente y se acercó al hombre para tomarle el pulso, revisar sus pupilas, palpar varios lugares, y demás. Mientras examinaba los hologramas que Sage había mostrado frente a él con la información del hombre lagarto. ¿El chico sabe de primeros auxilios? Mirko preguntó con ligera confusión al ver cómo Kai examinaba al hombre profesionalmente. A su lado, Chatora respondió en un tono serio. En realidad, mucho más que eso. Kai ha estado estudiando medicina por años y es muy bueno en ello. Si tuviera la certificación, incluso podría ser cirujano, algo reconocido por Recovery Girl misma y varias escuelas de medicina.
¿En serio? Mirko preguntó, visiblemente sorprendida. Aunque ella no había estudiado en la, sabía que Recovery Girl era considerada uno de los pilares de la escuela, gracias no solo a su increíble don, sino también porque era una de las mejores médicas de Japón. Muy en serio. Ryuko, que estaba al otro lado, comentó con un tono grave sin apartar sus ojos de Kai, quien se dirigió rápidamente hacia el área donde estaba el equipo médico y agarró varios artículos. El chico es bastante inteligente, comentó Mirko en voz baja, a lo cual Tomoko, que estaba junto a Ryuko, afirmó con firmeza. Kai es el mejor. En ese momento, Kai empujó una mesa móvil sobre la camilla, colocando sobre ella todo lo que había reunido. Entre los artículos había un pequeño bisturí y lo que parecía un tubo de plástico en empaque al vacío, el cual apartó. Luego rasgó el chaleco y la camisa del hombre lagarto, revelando su pecho, el cual no tenía escamas. Después de limpiar el área lateral del pecho del hombre con alcohol, Kai abrió el bisturí y el empaque del tubo, luego se lavó las manos hasta los antebrazos con el mismo alcohol. Roció un poco más sobre el bisturí y hizo una pequeña incisión en el costado que acababa de limpiar. Luego insertó el tubo, provocando la expulsión de un chorro oscuro y denso de sangre. A medida que la sangre era liberada, el pecho del hombre lagarto comenzó a expandirse de manera más constante, aunque permaneció inconsciente. Kai rápidamente agarró más de los artículos que había colocado sobre la mesa. Una jeringa, una ampolla, una bolsa de solución salina y un catéter intravenoso. Después de llenar la jeringa con el líquido de la ampolla, lo inyectó en la bolsa de solución salina, luego insertó el catéter en una vena visible del antebrazo del hombre y ajustó la tasa de goteo. Inmediatamente después, Kai tomó el último artículo que había traído, una mascarilla de bomba manual, y la colocó sobre el rostro del hombre lagarto, lo cual funcionó incluso con su inusual estructura facial. En ese momento, Kai se giró para mirar a Shino y habló en un tono serio mientras bombeaba el respirador manual a intervalos regulares. Mandalay, ¿puedes ayudarme a bombear? Solo tienes que hacerlo al mismo ritmo que yo. Claro. Mandalay asintió rápidamente y dio un paso adelante para apretar la bomba manual con el mismo ritmo que Kai estaba usando. Asintió con satisfacción. Perfecto, mantén ese ritmo. Mientras Shino bombeaba, Kai comenzó a aplicar suavemente presión al pecho del hombre lagarto de manera metódica, incitándolo a respirar más profundamente. Esto iluminó visiblemente las expresiones de todos los héroes, especialmente Shino y Ryuko, quienes parecían contenerse detrás de sus rostros serios para evitar abalanzarse sobre Kai, tanto que no notaron el brillo en los ojos de una cierta heroína de cabello turquesa. Después de unos minutos de este procedimiento, el hombre lagarto comenzó a emitir gemidos de dolor, hasta que finalmente pudo abrir los ojos. Kai asintió con satisfacción, luego conectó el tubo que había insertado en el costado del hombre a una bolsa estéril y lo aseguró con cinta para que no se moviera. En ese momento, Mirko no pudo contener una mirada de admiración y dijo en voz suave: «Eres realmente impresionante, chico. No es nada fuera de este mundo. Lo más importante es averiguar qué pasó». Kai comentó, sin darle mucha importancia. Luego miró a Shino y habló con un tono tranquilo. «Mandalay, puedes quitar la mascarilla ahora. Debería poder respirar por sí mismo». «De acuerdo». Mandalay asintió seriamente y dio un paso atrás con la mascarilla en mano. Kai se acercó al hombre lagarto, quien miraba a su alrededor con una expresión perdida, luego chasqueó los dedos frente a él mientras hablaba, atrayendo su atención. «Oye, amigo, por aquí. Concéntrate». Poco a poco, la mirada del hombre lagarto se centró en los dedos chasqueantes, hasta que logró estabilizarse lo suficiente para hablar con una voz ronca y quebrada, haciendo largas pausas para respirar mientras su rostro se contraía de dolor. «¿Dónde estoy?» «Estás en un campamento de rescate temporal. Te encontramos en una estrecha cueva. Pronto llegará un helicóptero para sacarte». Mandalay respondió rápidamente. Kai negó con la cabeza y habló en un tono serio, mirando a los ojos al hombre lagarto. «Eso no es importante. Lo importante es que necesitamos saber qué pasó. ¿Puedes recordar algo? ¿Viste algo? ¿Oíste algo? ¿Qué pasa con los demás? ¿Están bien?» El hombre preguntó con gran dificultad, mirando a Kai, quien lo fijó con una mirada muy seria. «Necesito que te concentres y me cuentes todo lo que recuerdes. Sé lo más detallado posible». El hombre guardó silencio y siguió mirando a Kai. Ryuko intentó acercarse, pero Chatora la detuvo extendiendo una mano y negando con la cabeza. «Esta mañana, nos despertamos con un ligero temblor». Un momento después, el hombre comenzó a hablar con voz débil. Cerró los ojos, hizo pausas para respirar varias veces con dificultad, y continuó.
Ese temblor fue extraño, ya que no coincidía con los registros que teníamos, así que el profesor Kimura y Naoki comenzaron a investigar, planeando enviar un informe hacia tierra adentro, mientras el resto de nosotros seguíamos con nuestras actividades normales. En mi caso, continué estudiando algunos peces extraños en uno de los pasajes recién descubiertos en las cuevas del norte. A través del sistema de comunicación, logré escuchar al profesor Kimura reportando firmas de calor extrañas que aparecían de la nada, y pidiendo a todos que regresaran, pero de camino, hubo un fuerte terremoto y la comunicación comenzó a fallar, así que corrí para salir, pero entonces, el suelo bajo mis pies cedió, y caí en un pasaje nuevo, donde quedé atrapado, hasta que perdí el conocimiento. Después de terminar su historia, el hombre comenzó a respirar profundamente con evidente malestar, mientras Kai mantenía una expresión indescifrable. Sin embargo, después de unos segundos, suspiró suavemente y comentó en un tono tranquilo y formal: «Ya veo. Descansa por ahora. En pocos minutos debería llegar el helicóptero para llevarte a una base cercana». «Allá está bien». El hombre respondió con dificultad, luego se relajó completamente en la camilla y estabilizó significativamente su respiración. En ese momento, Mandalay hizo señas para que todos salieran de la habitación. ¿Qué piensan todos?, Mandalay preguntó en un tono oscuro una vez que se habían reagrupado lo suficientemente lejos como para no ser escuchados. Ragdoll habló con voz grave y arrepentida. «Creo que Kai tiene razón. No encontré a nadie más vivo». «Yo tampoco encontré rastro de ningún monstruo», añadió Mirko, con tono serio. Mandalay se giró para mirar a Kai, quien estaba absorto en sus pensamientos, y preguntó: «¿Encontraste algo, Kai?» «Eso es. No solo no encontré a nadie vivo, sino que tampoco encontré más cadáveres. Y a diferencia de Ragdoll, yo sí puedo sentirlos». Kai respondió solemnemente, haciendo que los rostros de los otros héroes se oscurecieran aún más. Pixie Bob, apretando los puños, preguntó: «¿Qué pasó en esta isla? No pudieron simplemente desvanecerse en el aire. Por ahora, mantengámonos tranquilos. Kai y Ragdoll no han revisado toda la isla. Cada uno solo ha explorado la mitad», comentó Tiger solemnemente, casi como si intentara convencerse a sí mismo. En ese momento, Mandalay habló con autoridad. «Tiger tiene razón. Primero que nada, Kai y Ragdoll deben explorar toda la isla, cada uno por su cuenta». Además, Mandalay se volvió para mirar a Pixie Bob y Tiger, y preguntó en un tono serio: «Tiger, Pixie Bob, ¿encontraron algún dato en la base?» «Encontramos varias unidades USB y otros dispositivos donde guardaban datos, pero cualquier dispositivo electrónico, si no estaba destruido, estaba quemado, así que no sabemos si funcionan». Pixie Bob respondió con tono tenso, lo que llevó a Mandalay a asentir antes de volverse hacia Mirko, Kai y Ragdoll para hablar de nuevo. «Entonces Mirko, Kai y Ragdoll deberían explorar un poco más. Podrían encontrar algo. Mientras tanto, Tiger, Pixie Bob y yo nos quedaremos en la base ya que el helicóptero no tardará en llegar». «De acuerdo, seguiré buscando». Mirko estuvo de acuerdo con una expresión seria. Ragdoll y Kai hicieron lo mismo, y momentos después, los tres salieron corriendo en diferentes direcciones. «¿Qué crees que pasó en esta isla?». Mientras caminaban de regreso, Ryuko preguntó gravemente, a lo cual Chatora respondió con un tono similar: «Es difícil decirlo. Esperemos que podamos hacer algo con los dispositivos de almacenamiento que trajimos, o podríamos enfrentarnos a un misterio imposible de resolver. Lo que me preocupa ahora es la actitud de Kai. Aunque me alegra que se esté tomando todo esto en serio, de alguna manera siento que esa sensación extraña de la que hablaba también me llegó. Percibo que algo muy peligroso está escondido aquí», comentó Shino mientras miraba fijamente el bosque con una mirada aguda y preocupada, lo cual inevitablemente hizo asentir a Chatora y Ryuko en acuerdo. «Tienes razón, yo también he empezado a sentir un poco de ansiedad desde hace un tiempo, como si algo nos estuviera observando», comentó Ryuko incómodamente, a lo cual Chatora respondió con un tono serio: «Esperemos que sea solo la actitud de Kai lo que nos haga sentir así y nada más». Pasaron minutos lentamente, y finalmente, después de correr a toda velocidad usando solo mejora para fortalecerse, Kai revisó cada rincón de la isla con el Aki de observación Yen. Sin embargo, todavía no pudo encontrar ni un solo rastro de los científicos, ni siquiera sus cadáveres. Así que, al final, terminó en uno de los bordes de la isla, un pequeño acantilado con vistas al mar, donde se quedó parado con una expresión compleja, observando a lo lejos cómo el helicóptero se alejaba con el hombre lagarto. Podría ser que una explosión borrara los cadáveres de los científicos. No, eso no tiene sentido.
Aunque hay algunos rastros de explosiones en ciertas áreas, si hubiera sido así, debería haber restos de ellos. Pero no encontré nada, incluso al mirar en las grietas. Algo más pasó aquí, ¿pero qué? Por otro lado, tampoco encontré peces, animales o ningún otro tipo de cadáver, como si hubieran sido borrados de alguna manera. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué quedó intacto un cadáver, y cómo sobrevivió alguien? ¿Los olvidaron o no se dieron cuenta? Tantas preguntas y el más mínimo indicio para desentrañar el misterio. Mientras Kai estaba perdido en sus pensamientos, su mirada fija en las olas rompiendo contra el acantilado, sintiéndose como si le faltara algo crucial, de repente notó algo extraño en la superficie del agua al borde de su visión. Inevitablemente capturó su atención, hasta el punto de que envió su en, que en ese momento podía extenderse hasta unos 750 metros si lo intentaba con todas sus fuerzas, haciendo que sus ojos se abrieran en shock. ¡Claro! El mar. Exclamó Kai al darse cuenta mientras saltaba a gran velocidad hacia el océano, aterrizando erguido sobre el agua, donde recuperó de la superficie lo que parecía ser un cuaderno dentro de una bolsa impermeable dañada. Telarañas. Al inspeccionar la bolsa y el cuaderno, Kai no pudo evitar notar que parecían haber sido dañados por algún tipo de colmillo. Pero el detalle verdaderamente llamativo fue un tenue rastro de sustancia blanquecina, una telaraña, que lo dejó atónito por un minuto, mientras su mente corría a través de sus recuerdos. Ahora que lo pienso, no había telarañas en la isla, ¿cómo es posible que no hubiera ni una sola telaraña en una isla boscosa? ¿No es eso tan extraño como no encontrar cadáveres? Parado sobre el agua como si fuera tierra firme, Kai murmuró para sí mismo con incredulidad. Luego, conjuró una espada en su mano sin molestarse en hacer el truco de que apareciera del pelaje de Salem. Concentró su haki de armamento y mejora en ella y desató un feroz tajo negro que partió el mar como si lo hubiera hecho Moisés mismo. Al abrirse el mar, Kai escaneó intensamente los alrededores e incluso empujó en haki de observación hasta sus límites, sin querer perder nada. Esto le permitió detectar rápidamente, a la distancia, un rastro de telarañas en el fondo marino extendiéndose en línea recta. Comenzó a desvanecerse rápidamente, como si el contacto con el aire acelerara su disolución. Te atrapé, maldito. Kai, ¿qué pasó? ¿Encontraste algo? Al ver que Kai liberaba repentinamente su colosal poder, Shino lo contactó apresuradamente por telepatía, alarmada. Kai respondió con una amplia sonrisa en su rostro. Sí, los tengo. Están bajo el mar, pero el rastro está desapareciendo. Yo seguiré por mi cuenta. Si pasa algo, te aviso. Espera, Kai. ¿Qué encontraste? Es peligroso. Shino preguntó rápidamente, preocupada. Kai respondió con un tono tranquilo mientras corría a gran velocidad sobre el mar turbulento, que estaba volviendo a su estado normal. Es un rastro de telarañas. Encontré el cuaderno de uno de los científicos con rastros de tela en el océano, así que decidí revisar debajo y descubrí una especie de túnel de telaraña que se desvanecía. Y no encontré telarañas en ninguna parte de la isla, así que es muy probable que sean ellas. Entonces espéranos. Podemos pedir transporte y refuerzos. Shino respondió inmediatamente, pero Kai se negó con un tono serio. Eso no es posible. No puedo sentirlos, lo que significa que deben estar demasiado lejos. Así que todo lo que tengo es este rastro de telarañas que se desvanece. Si lo pierdo, podría no encontrarlas. Pero tan pronto como pueda, contactaré a la base y solicitaré un transporte para ustedes, y les daré mi posición para que puedan venir por mí. Además, todos saben que, en caso de emergencia, yo siempre puedo escapar, así que nada me pasará. Kai, ¿por qué estás tan interesado en esto? Shino preguntó con un tono suave e indescifrable, a lo cual Kai respondió después de una breve consideración, sin cesar su carrera. Porque tengo un mal presentimiento. De alguna manera siento que si dejo pasar esto, me arrepentiré. Así que quiero ver con mis propios ojos qué está pasando, si es solo mi paranoia o si realmente hay algo de qué preocuparse. Está bien entonces. Esperaremos el transporte para poder seguirte. Después de una breve pausa, Shino respondió con firmeza y seriedad, haciendo sonreír a Kai mientras respondía alegremente. Te quiero, Shino. Y yo te quiero más. Después de despedirse de Shino, Kai continuó corriendo sobre el océano, guiado por el tenue contorno de la telaraña que podía sentir con su haki de observación. Era tan débil y sutil que si no se enfocaba específicamente en ello, podría pasarlo por alto como otra cosa. Después de un rato, llamó a su fiel asistente. Sage, ¿puedes conectarte a los satélites ahora? Sí, maestro, he recuperado la conexión.
La hermosa hada respondió con un tono serio mientras volaba junto a su maestro. Kai rápidamente dio una orden en voz severa. Perfecto. Entonces muéstrame el perfil de todos los científicos. Quiero saber por qué fueron llevados. Y contacta la base desde donde nos fuimos. Diles que envíen un transporte marítimo para los demás, preferiblemente una lancha rápida. Inmediatamente. Sage respondió seriamente, sus alas destellando varios colores mientras apareció un holograma con toda la información frente a Kai, quien comenzó a revisarlo con una expresión seria mientras corría. No importa cómo lo mire, no tienen nada interesante. Ni signos de investigación especial, y sus dones no son fuertes ni siquiera notables. Espera. Murmuró Kai para sí mismo, confundido, mientras revisaba la información de los científicos una y otra vez. De repente, algo llamó su atención. Hubo uno sin don. Rápidamente, Kai hizo zoom en el archivo de la persona que carecía de un don, solo para darse cuenta de que era en realidad la misma persona encontrada muerta en la base. Aunque se veía un poco diferente cuando estaba vivo, Kai aún podía reconocerlo, lo cual lo sumió en profundos pensamientos. Fue porque no tenía un don que lo dejaron. No, pero si eso fuera el caso, ¿por qué no había más restos de animales o nada más? Debe ser otra cosa. Además, el superviviente sí tenía un don, y los otros científicos tenían dones muy débiles, como reducir su necesidad de dormir o humidificar el aire a su alrededor, nada especial en absoluto. De hecho, el hombre lagarto podría considerarse el más fuerte, al menos por tener sentidos mejorados y algo de fuerza sobrehumana. Así que tal vez no se trata de los dones. Pensando en varias posibilidades, Kai siguió corriendo a toda velocidad sobre el agua, ayudado por su manto relámpago de primera etapa. No estaba dispuesto a gastar demasiada energía todavía. Luego, de repente, justo al borde del alcance de su haki de observación bajo el mar, sintió múltiples voces reunidas, lo que lo hizo detenerse abruptamente. ¿Cómo puede ser? La expresión de Kai mostró total incredulidad mientras se enfocaba en las 5 voces que podía sentir en el fondo del océano. Cada una de ellas era increíblemente fuerte. Si tuviera que comparar, estaban alrededor del mismo nivel que el Olmigt actual, lo cual lo impactó hasta la médula. Aunque eran más débiles que él, luchar contra 5 Olmigts actuales a la vez podría ser potencialmente fatal, forzándolo a darlo todo o simplemente huir. Además, había una diferencia fundamental entre estas voces y las voces de otros seres poderosos que había sentido antes, como los Gnomus. Esos Gnomus, aunque bastante fuertes, eran en realidad una extraña amalgama de múltiples voces, lo cual por alguna razón los hacía vulnerables a su haki, como si tuvieran una debilidad especial, así que eran enemigos muy fáciles de manejar. Pero las voces que sentía ahora eran diferentes. En cierto modo, se sentían más sólidas, reales y mucho más difíciles de predecir, como si, a diferencia de los Gnomus, estos fueran amenazas verdaderamente reales con un poder abrumador, no esas entidades raras que usaban sus habilidades de manera estúpida y preprogramada. Además, pudo sentir instintivamente que estas cosas no compartían la misma vulnerabilidad a su haki que los Gnomus. ¿Cómo pueden ser tan fuertes? No se suponía que el Olmigt actual era invencible. Aunque espera, lo que sé de la serie original es muy poco. Básicamente estoy en territorio inexplorado ahora, y aunque eso me ha ayudado a relajarme un poco y ajustar mi mentalidad, también tiene su inconveniente. No tengo idea de lo que pasará después, lo cual es bastante peligroso. Pero visto desde otro ángulo, este mundo definitivamente tiene algo que ver con el anime que vi una vez, así que por ahora, simplemente haré como si nada y fingiré que el autor logró aprender sobre este mundo en un sueño mágico o algo parecido y usó eso para crear su historia. Si ese es el caso, debe haber elementos interesantes para una historia de temática de batalla, y no hay nada más interesante que enemigos poderosos. Si seguimos esa línea de razonamiento, podríamos asumir que lo que el autor obtuvo en su sueño mágico fueron los eventos o los personajes principales de este mundo, como Olmigt, su sucesor, sus compañeros, y un poco de cómo funcionan las cosas aquí. Lógicamente, también sabría sobre algunos villanos poderosos, lo que inevitablemente lo llevó a crear un shinen, dado la estructura del mundo y sus agentes. Aunque estoy forzando mucho esto, esa línea de pensamiento me lleva a una conclusión. Si quieres mantener un shinen con el tiempo, siempre tienen que haber villanos cada vez más poderosos, así que ese debe haber sido un punto clave que el autor consideró al decidir hacer este tipo de historia en lugar de algo más con la información que obtuvo en ese sueño. Por lo tanto, hay una buena probabilidad de que el nivel de Olmigt no sea absoluto o invencible. Hay cosas mucho más poderosas que aparecieron después, de las cuales no sé nada.
Por lo tanto, necesito borrar de mi mente ahora mismo la idea de que soy el más fuerte. Aunque si doy todo de mí, debería poder derrotar al All Might Prime, su nivel puede ser superado, y puede haber cosas desconocidas mucho más fuertes que yo. Además, One for All está actuando raro. Los datos de Midori ya comienzan a diferir de los de All Might, y su factor de don está mutando a un ritmo rápido. Su voz también está empezando a sonar diferente a cuando lo tenía All Might. En conclusión, hay una alta probabilidad de que One for All esté evolucionando y alcanzará un cambio cualitativo que lo hará absurdamente más poderoso. Consecuentemente, existe una altísima probabilidad de que en el futuro aparezcan entidades fuertes como desafío para el protagonista y, por extensión, para mí. Así que tengo que tener mucho cuidado y recopilar tanta información como sea posible antes de hacer cualquier otra cosa, o podría terminar perdiendo mi vida o la de mi familia. Después de una larga meditación sobre su situación, Kai corrió rápidamente para alcanzar las voces que habían superado su rango de percepción. En ese momento, conjuró la carta rastro entre sus dedos y apuntó hacia las voces. Sin embargo, en lugar de activar la carta, decidió ser cauteloso y, en un tono increíblemente serio, dio una orden a su confiable asistente. Sage, necesito marcar lo que está debajo. Ayúdame con los cálculos. No quiero fallar. Inmediatamente, maestro. Inmediatamente después de responder, Sage materializó un holograma en estado en que representaba la mano señaladora de Kai, ligeramente superpuesto sobre el brazo real de Kai. El chico de ojos azules ajustó rápidamente su posición para que coincidieran perfectamente, momento en el cual apareció una línea predictiva apuntando hacia el mar. Sin esperar ni un segundo, activó la carta. Rastro activado. Con la activación de la carta, se convirtió en una flecha de luz que salió en línea recta, siguiendo perfectamente la línea predictiva. Momentos después, Kai sintió que la habilidad había golpeado algo y lo había activado. En ese instante, no solo percibió la posición exacta de la criatura, sino también sus puntos débiles, lo cual le permitió identificar lo que había golpeado. Sus debilidades son un punto bajo su abdomen y las articulaciones superiores de sus 8 patas. ¿Es realmente una araña? Vista águila activado. Curioso, Kai rápidamente conjuró una carta que, aparte del patrón aura script dorado, presentaba un par de binoculares hechos de luz en el centro, con lo que parecían ser alas de ángel formadas por luz en los bordes. Lo activó de inmediato, haciendo que la carta se transformara en un par de binoculares muy similares a los de la carta, aunque sin las alas. La carta vista águila era una habilidad muy interesante que solo le permitía hacer una cosa: ver un objetivo claramente a una distancia de hasta 5 kilómetros, ignorando cualquier tipo de obstáculo visual como paredes, niebla o oscuridad. A cambio, los binoculares solo podían permanecer por un máximo de 10 minutos. No podía moverse de su sitio mientras los usaba, solo podía usar la carta 20 veces al mes, y tenía que saber ya en qué quería enfocarse. Si los usaba sin tener un objetivo claro, no funcionarían. Cuando levantó los binoculares a sus ojos, Kai pudo ver las criaturas que había estado siguiendo, que efectivamente eran arañas. Sin embargo, tenían colores y formas bastante extraños, y algunas eran incluso monstruosamente grandes. Liderando el grupo había una araña del tamaño de un perro grande, con docenas de ojos. De su enorme abdomen brotaban grandes cantidades de telaraña que parecía poder controlar a voluntad. Estaba usando esa tela para crear un túnel por el que viajó todo el grupo bajo el mar, lo que significa que esa tela debe haber tenido propiedades muy especiales. Justo detrás, había una araña al menos 3 veces más grande, aproximadamente del tamaño de un caballo, con una apariencia grotesca y voluminosa. Tenía un abdomen desproporcionadamente grande y una mandíbula poderosa que parecía diseñada para triturar, sobresaliendo de su cuerpo con un aspecto casi metálico, a pesar de ser completamente negra. En el vientre de la araña voluminosa, había una pequeña, del tamaño de un gato adulto, de color azulado, con extraños patrones brillantes en su abdomen que vagamente recordaban a un circuito eléctrico. Parecía bastante hiperactivo, sin dejar de moverse de un lado del vientre de la araña más grande al otro. Las últimas dos eran igualmente extrañas. Una era de tamaño similar a la primera y tenía una apariencia parecida, pero su abdomen ocasionalmente brillaba suavemente, revelando su interior, donde algo parecido a un líquido o gas se movía. Mientras tanto, la última, ligeramente más grande, parecía estar hecha de piedra, con patas aparentemente diseñadas específicamente para excavar y un abdomen más pequeño y angular, como si fuera una roca. Sage registra sus apariencias. Parecen estar relacionadas con sus dones.
Mientras analizaba los diferentes rasgos de las arañas, Kai habló en voz seria, a lo cual la pequeña hada respondió con un tono igualmente serio. Hecho, maestro. Marquémoslas todas por si se separan. Rápidamente, Kai habló en voz baja y conjuró otra carta rastro en su mano izquierda. En ese momento, Sage creó un nuevo holograma de objetivo mientras hablaba. Los cálculos están completos. Perfecto. Rastro activado. Sin perder tiempo, Kai alineó rápidamente su posición con el holograma y activó la carta, sin quitar nunca los ojos de las arañas a través de los binoculares. Gracias a eso, pudo ver cómo la flecha de rastro golpeaba directamente a la primera araña. Observó por un momento, y al ver que seguía haciendo lo mismo sin cambios, asintió con satisfacción. Bien. No pueden detectar rastro, así que es muy probable que tampoco puedan detectarte en estado en. Marquémoslas todas, y luego puedes analizarlas. Comentó Kai con una sonrisa, sin quitar los ojos de las arañas. Sage asintió seriamente. Entendido, maestro. En cuanto usted dé la orden, yo saldré. Después de que Kai asintió, activó las cartas rastro una tras otra, logrando marcar a todas las arañas. En ese momento, hizo señas a su fiel asistente, quien salió disparado a gran velocidad y se zambulló en el mar sin dejar ni una sola onda, mientras él continuaba observando todo a través de los binoculares. Como Kai esperaba, las arañas no notaron a Sage analizándolas. Después de unos minutos, la hermosa hada reapareció ante él con una sonrisa radiante, momento en el cual le mostró los datos que había recopilado mediante un holograma. No solo mostraba todos sus datos físicos, sino también sus dones, o más bien una estimación de ellos. Manipulación geológica, generación de gas, electrificación, almacenamiento biológico y maestro de telarañas. Al revisar los datos, Kai murmuró por lo bajo, provocando que Sage asintiera y explicara con un tono alegre. Así es, maestro. Aunque por ahora, es solo nuestra mejor suposición, basada en sus datos físicos, factores de don y lo que vimos en la isla, es muy probable que esas sean sus habilidades. La que parece una roca probablemente sea responsable de los terremotos, la que tiene el abdomen brillante es la que creó el gas explosivo, y esa pequeña brillante fue la responsable de la emisión electromagnética. Entonces supongo que los científicos están todos dentro de la araña con la mandíbula metálica. Kai comentó pensativamente, mirando los datos. Sage asintió. De hecho, maestro. Pude detectar restos humanos y los de varias otras especies dentro de ella. Además, como parecía estar almacenando estos restos, deduje que su habilidad era almacenamiento biológico. Está transportando los restos y la información genética de sus víctimas. Pero eso no responde a la pregunta de por qué había un cadáver y un superviviente, murmuró Kai pensativamente, incapaz de entender la razón detrás de eso. Después de un momento, simplemente negó con la cabeza y añadió con cierta resignación. Bueno, no tiene sentido preocuparse por eso ahora si no puedo descifrarlo. Por el momento, solo esperaremos hasta que lleguen a su destino para obtener más información. Por cierto, ¿las chicas van camino? Sí, maestro. Logré comunicarme con Sentinel hace un rato, y ya están en un transporte marítimo de alta velocidad hacia aquí. Sage respondió a la pregunta de su maestro. Después de pensar por un momento, lo miró y habló, justo cuando los binoculares desaparecieron de sus manos. No sería buena idea que Mirko me viera caminar sobre el agua. Tendré que mojarme un poco. Por cierto, ¿hay alguna tierra cercana donde pueda esperar a ellas? Hay una pequeña extensión de tierra a unos 10 kilómetros de aquí, hacia el oeste. Sage respondió, señalando al oeste, lo que provocó que Kai negara con la cabeza y comentara. 10 kilómetros es demasiado lejos. Podría levantar sospechas. Mejor fingir ser tonto aquí. Justo después de hablar, Kai retiró su aura del agua, haciendo que cayera al mar. Salem solo pudo protestar con maullidos enojados. Al ver al gato empapado, que creció y comenzó a nadar, Kai no pudo evitar reír a carcajadas, luego habló mientras comenzaba a flotar boca arriba. Jajaja, no seas tan llorón, Salem. Vamos, súbete a mi pecho. Aunque molesto, Salem aceptó rápidamente la invitación de su maestro y se encogió antes de trepar sobre su pecho. Eso marcó el comienzo de una espera relajada, flotando en el mar mientras era suavemente balanceado por las olas, lo cual no les movió de su lugar. Mientras tanto, Kai se perdió en sus pensamientos sobre qué hacer después. ¿Qué son esas arañas? ¿Armas biológicas? ¿Animales con dones entrenados para combate o algo más? Realmente no tengo idea. Además, son demasiado fuertes.
Solo ese grupo de 5 sería más que suficiente para matar al All Might actual y causarme muchos problemas. Si hay una organización lo suficientemente poderosa como para crear algo así, estamos perdidos, prácticamente muertos. Pero si fuera el caso, ¿por qué hacen las cosas tan sigilosamente? Están siendo cautelosos con All Might. Podría ser muy posible. El All Might Prime era una bestia y podría derribar a las 5 arañas sin demasiados problemas. Y dado que nadie sabe que está debilitándose, tiene sentido. Pero ¿por qué tomar científicos que no muestran ningún rastro de ser especiales en absoluto? Demasiadas preguntas y muy pocos indicios. La pregunta es, ¿se lo digo o no se lo digo? Por un lado, si se lo digo, solo alertaré a los héroes y al gobierno con antelación, lo cual podría ser potencialmente peligroso ahora mismo, especialmente dado mi actual desconocimiento de lo que realmente está pasando. Si esto es algo que debe aparecer en el futuro, podría estar tocando un nido de avispas y empeorando las cosas para todos nosotros. Además, está el hecho de que ni los Gatazo ni Mirko notaron nada. Es muy probable que sin mí, no se habrían dado cuenta de que algo andaba mal, lo cual refuerza mi creencia de que esto es algo que solo saldrá en el futuro, dándole al protagonista tiempo para crecer y enfrentarlo. Pero por otro lado, no hay garantía de que la realidad sea tan conveniente, y también podría ser que atacar temprano nos permitiría destruir la amenaza prematuramente, mientras aún está débil. Hay buenos argumentos a favor y en contra de decir algo, y con casi ninguna información, no puedo estar seguro de cuál es el correcto. Por ahora, debo ganar tiempo. Lo que sea que estén haciendo, necesitarán que las arañas lleguen a su destino antes de poder empezar. Así que es mejor recopilar información por mi cuenta primero, y luego decidir qué hacer. Además, no es como si tuviéramos muchas opciones cuando nos enfrentamos a algo que puede enviar 5 mini All Might solo para matar a un puñado de científicos. Pronto, una lancha rápida con un diseño aerodinámico e insignias policiales se acercó al lugar donde Kai flotaba tranquilamente. A bordo estaban Mirko, los Gatazo y 3 oficiales de policía, uno en el control y 2 que parecían ser de apoyo. Kai. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Al ver a Kai flotando en el agua, Ryuko exclamó preocupada. Kai levantó una mano y respondió con un tono tranquilo. Estoy bien. Simplemente se me escaparon. ¿Se te escaparon? Tomoko preguntó en voz baja, sonando llena de incredulidad. Pero justo entonces, Kai le guiñó discretamente un ojo, lo que rápidamente la hizo darse cuenta de que había más historia. Por ahora, entra y cuéntanos qué pasó. Shino dijo seriamente mientras miraba a Kai, quien asintió y nadó hacia el bote, subiendo a bordo sin esfuerzo. En ese momento, Mirko preguntó, mirándolo fijamente. Entonces, ¿qué encontraste que te hizo causar tanto alboroto? Un indicio de los científicos. Las historias sobre los monstruos eran ciertas. Algo los atacó. Kai respondió casualmente, sacando un cuaderno de debajo de su camisa. Las expresiones de los presentes se tensaron, pero Kai continuó hablando. Encontré algunos rastros de telaraña junto con el cuaderno. La tela se disolvió rápidamente al contacto con el aire, así que la seguí y logré ver un par de lo que parecían ser arañas gigantes moviéndose por el agua. Pero notaron que yo estaba allí y huyeron, dejándome atrás. Por ahora, sería prudente vigilar la isla y las aguas cercanas en caso de que regresen. ¿Cuántas de esas arañas viste? Mirko preguntó, con un tono increíblemente serio. Ante eso, Kai sacó su teléfono, buscando algo rápidamente mientras respondía. Por suerte, mi teléfono volvió a funcionar una vez que me alejé del bosque, así que logré tomar algunas fotos. Después de hablar, Kai mostró su teléfono a los héroes. En él había una imagen submarina de la araña parecida a roca y la que tenía el abdomen brillante, ligeramente borrosa como si estuvieran nadando a gran velocidad. Era un pequeño toque del increíblemente confiable trabajo de Sage, dado que su plan era sembrar algo de duda sin ofrecer nada demasiado explícito. Al menos hasta que pudiera recopilar más información y decidir si avanzar o retirarse basándose en lo que descubriera a partir de entonces. Así que esos monstruos al que se referían eran esas cosas, realmente parecen monstruos. Mirko comentó con una expresión seria, sus ojos fijos en la imagen. En ese momento, Shino y Ryuko miraron a Kai con un poco de sospecha, pero rápidamente lo ocultaron mientras tomaban notas mentales para sacarle la verdad más tarde. Después de todo, sabían gran parte de las habilidades de su amigo, y aún más, su personalidad. Estaban completamente seguras de que él no habría dejado escapar a los monstruos y luego se quedaría flotando despreocupadamente en el mar. Realmente tenemos que reportar esto.
Debe establecerse una guardia marítima, y debe comenzar una investigación para determinar dónde están esas criaturas. Chatora comentó con un tono serio, a lo cual Tomoko añadió con una gran sonrisa mientras secaba a Salem con una toalla. En algún momento, él saltó en su regazo exigiendo ser secado, con maullidos que de alguna manera sonaban arrogantes y altivos. Pero entonces, hoy Kai hizo una gran contribución. Aunque no pudieron atraparlas, al menos identificarlas nos mantendrá alerta en caso de que vuelvan a atacar. Es cierto. Esta vez hiciste un gran trabajo, chico. Y el ataque que desataste sobre el mar se veía bastante fuerte, así que espero que podamos probar nuestra fuerza un poco una vez que volvamos a tierra. Mirko comentó con una sonrisa depredadora mientras miraba a Kai, quien sonrió brillantemente y respondió, es una promesa. Bueno, ya que las criaturas se escaparon, es mejor que regresemos a la isla y exploremos un poco más para confirmar los datos y extraer todo lo que podamos de la base de investigación. Shino intervino rápidamente en un tono serio, haciendo que todos los héroes asintieran. En ese momento, Ryuko se sentó junto a Kai con una toalla en mano y comenzó a secársele el cabello con mucho cuidado. Después de revisar la isla por última vez y llevarse todo lo que quedaba en la base de investigación, el grupo de héroes regresó en helicóptero a la base desde donde habían partido, cada uno vistiendo diferentes expresiones en sus rostros. En el caso de Tomoko y Ryuko, parecían algo decepcionadas porque pudieron confirmar más allá de toda duda que no quedaba nadie vivo. En el caso de Chatora y Shino, mostraban expresiones serias y algo solemnes debido a las implicaciones de los monstruos que Kai había encontrado. Mientras tanto, Kai y Mirko se miraban ocasionalmente con casi sonrisas depredadoras en sus rostros, casi ansiosos por empezar a golpearse mutuamente, lo cual inevitablemente hizo suspirar a Ryuko, Shino e incluso Tomoko de vez en cuando. Mientras tanto, Salem, todavía posado en el hombro de su maestro, miró con curiosidad a la mujer coneja, que parecía ser una presa moderadamente fuerte. Se preguntó si realmente era presa o una nueva hembra para su maestro. Bueno, entonces luchemos un poco. Tan pronto como bajaron del helicóptero, Mirko comentó entusiasmamente mientras se estiraba. Espera, todavía tenemos que reportar nuestros hallazgos. Aún no es el momento. Justo antes de que Kai pudiera responder, Shino habló en un tono firme y algo enojado, haciendo que la pareja amante de las peleas se giraran para mirarla con descontento. En ese momento, Mirko no pudo evitar chasquear la lengua con molestia y comentó a regañadientes. Es cierto. Este caso es muy extraño, así que supongo que no hay nada que hacer. Mirko volvió a mirar a Kai y añadió en un tono firme. Después de esto, vamos a pelear, chico. De acuerdo, terminemos esto rápido entonces. Kai asintió, mucho más tranquilo ahora. Inmediatamente después, todo el grupo entró en el mismo edificio en el que habían estado antes, donde reportaron todo lo que habían encontrado en la isla Atsukauchi. Kai incluso tuvo que explicar un poco sobre lo que había visto en el mar y enviar la foto, provocando que al joven detective comentara con un tono serio. Esos monstruos parecen muy peligrosos, pero hay algo que me intriga. Atsukauchi se volvió para mirar a Kai, fijando su mirada en el joven, y preguntó. ¿Por qué encontraste solo un cadáver y un superviviente? ¿Tienes alguna idea, Kai? Ya que tú fuiste quien vio a los monstruos, tal vez tengas algunas teorías. En realidad, yo me pregunto lo mismo. Es lógico asumir que se comieron todo a la vista, y si asumimos que no se comieron al superviviente porque estaba bajo tierra, todavía no entiendo por qué no se comieron el cadáver del científico. Es un misterio bastante grande. Kai respondió pensativamente. Después de todo, era igual de misterioso para él. Aunque era un hecho que el hombre lagarto estaba bajo tierra, Kai mismo había visto el lugar desde donde lo sacaron, y no había nada más que rocas allí, ningún rastro de vida. Sería justo asumir que las arañas habían devastado todo bajo tierra, pero por alguna razón, no comieron al superviviente, y el cadáver simplemente había estado bajo algunos escombros, a los cuales las arañas podrían haber llegado fácilmente. Además, las arañas continuaron moviéndose bajo el mar sin parar, por lo que era probable que estuvieran regresando a su base, la cual muy posiblemente contenía todas las respuestas. Pero hasta que llegaran allí, él no tenía forma de saber dónde estaba, e incluso haciendo que Sage calcular su trayectoria y usando satélites para buscar puntos sospechosos, todavía no habían encontrado nada. Ya veo. Es realmente extraño, aunque si son animales que despertaron un don, la situación es muy peligrosa, ya que hay dos de ellos, y podrían reproducirse. Tsukauchi asintió ante la respuesta de Kai y reflexionó en voz alta, luego miró a todos los héroes y al joven estudiante. En un tono serio, añadió.
Bueno, esto requiere una coordinación más profunda para buscar esos monstruos en el mar. Por ahora, muchas gracias por sus esfuerzos. Mientras expresaba su agradecimiento, Tsukauchi hizo una reverencia respetuosa a los héroes, y después de una conversación más sobre la isla, todo el grupo se despidió y salió del edificio de manera ordenada. Mirko y Kai intercambiaron miradas casi depredadoras, lo cual solo hizo suspirar a los Gataso. Pero en ese momento, un grupo de oficiales de policía se acercó, y el que parecía ser el líder habló con firmeza. Los helicópteros para llevarlos de vuelta a sus respectivas agencias están listos. Oh, yo iré con los Gataso, así que no necesito uno. Mirko respondió con una sonrisa, mirando a Shino, lo cual hizo un poco incómodo al oficial. Después de mirar a la heroína coneja por un momento, asintió seriamente. Entendido. La declaración de Mirko hizo sonreír nerviosamente a Shino y Ryuko, pero después de negar con la cabeza, Shino miró a la sonriente heroína coneja y respondió con una actitud diplomática. Bueno, la próxima vez sería bueno que nos avisaras con antelación, Mirko, pero estamos felices de tenerte. Jajaja, por supuesto. Mirko respondió de manera despreocupada con una risa estruendosa, dejando a los Gataso sin más remedio que negar con la cabeza en resignación. Después de un viaje en helicóptero, el grupo finalmente llegó a la agencia de los Gataso, donde Mirko saltó, luego puso las manos en las caderas y declaró felizmente mientras miraba a Kai. Bueno, chico, ahora no hay nada que nos detenga. Es cierto, pero sería mejor ir a las montañas. Si rompemos algo aquí, tendré que pagarlo. Kai respondió alegremente mientras el helicóptero se alejaba, lo cual hizo a sentir Mirko emocionada. Suena bien. Vamos. Voy a ir a jugar un rato, volveré pronto. Después de hablar, Mirko salió disparada hacia las montañas. Kai luego se volvió para mirar a los Gataso con una gran sonrisa, y corrió tras la heroína coneja. Ryuko no pudo evitar comentar en un tono derrotado. Son dos plumas del mismo pájaro. Totalmente de acuerdo, Chatora asintió, algo divertido, mientras Tomoko intervino entusiastamente levantando las manos, y luego salió corriendo para seguir a Kai. Voy a ver la pelea. Por ahora, vamos adentro y preparémonos un té, Shino comentó con cierta resignación, y Ryuko y Chatora asintieron antes de entrar juntas en el edificio de la agencia. Mirko, Kai y Tomoko se adentraron rápidamente en las montañas, y poco después encontraron un claro donde se detuvieron. Kai y Mirko se quedaron mirándose, mientras Tomoko permaneció a un lado con Salem en sus brazos, luciendo increíblemente emocionada. Así que veamos de qué eres capaz realmente, chico. Exclamó Mirko, llena de ferocidad, mientras flexionaba los músculos de sus piernas, causando pequeñas ondas de choque en el aire. Kai respondió con una sonrisa tranquila. Mucho más de lo que imaginas. Jajaja, entonces vamos a averiguarlo. Después de que ella habló, Mirko se lanzó hacia adelante con tanta fuerza que hizo añicos el suelo bajo sus pies, alcanzando a Kai en un abrir y cerrar de ojos. Dio vueltas sobre sí misma en el aire para asestar una poderosa patada de hacha justo en la cabeza del chico de ojos azules. Kai usó su mano izquierda para desviar su pierna mientras simultáneamente lanzaba un puñetazo hacia su muslo expuesto. Sin pestañear, Mirko giró sus caderas en el aire, enviando una patada lateral a la cabeza de Kai, forzándolo a detener su ataque para poder agacharse y esquivar, dejando que su pierna pasara sobre él. Él se levantó inmediatamente para lanzar un puñetazo con su mano izquierda hacia el costado expuesto de la heroína. Usando su impulso, Mirko giró en el aire, logrando bloquear el puñetazo de Kai con una de sus piernas, produciendo una pequeña onda de choque que agitó el aire. Como no tenía un punto de apoyo estable, fue enviada hacia atrás, aterrizando a unos metros de distancia sobre sus pies. La fuerza del impacto la hizo deslizarse por el suelo varios metros más. Realmente eres algo más, chico. Sentí ese golpe, jajaja. Mientras pisaba con fuerza el suelo con la pierna que había bloqueado el puñetazo de Kai, Mirko comentó con una sonrisa casi depredadora. Kai respondió con un tono desafiante. ¿De verdad? Y yo ni siquiera estaba calentando todavía, jeje. Jeje, te gusto más cada minuto, chico. Dijo Mirko en una voz casi frenética pero evidentemente complacida. Luego corrió directamente hacia Kai a máxima velocidad. Al alcanzarlo, Mirko giró rápidamente y se agachó, lanzando una patada barrida baja dirigida a sus pies. Kai saltó ligeramente para esquivarla. Mientras la heroína coneja continuaba su giro, puso las manos en el suelo para apoyarse, impulsándose y desatando una rápida serie de patadas dirigidas a la cabeza de Kai. Luna Rush.
Kai cruzó los brazos en forma de X para bloquear, usando el impulso de sus patadas para empujarse hacia atrás. Aterró cerca, y en ese momento, Mirko dobló los brazos en el suelo y luego se lanzó por el aire hacia él, girando para dar una poderosa patada de hacha descendente. Luna Arc. Con un movimiento fluido, Kai dio un paso a su izquierda, esquivando por poco la patada de hacha descendente. Luego lanzó un poderoso puñetazo al abdomen expuesto de Mirko, haciéndola volar. Aún así, la fuerza de la patada de la heroína coneja fue tan grande que, sin golpear completamente el suelo, logró crear una gran caldera que obligó a Kai a saltar y hizo temblar la tierra. El golpe feroz envió a Mirko disparada a través de los árboles a gran velocidad, destrozando varios en su camino antes de detenerse finalmente. Se levantó luciendo maltrecha, con algunos rastros de sangre en el rostro, que se lamió con una expresión cercana al éxtasis. Luego saltó hacia Kai con todas sus fuerzas, gritando en un tono casi desquiciado. «Jajaja, eres el mejor, chico». Con furia maníaca, Mirko comenzó a atacar a Kai a toda velocidad con sus piernas. Él se encontró esquivándola y bloqueando sus golpes con los brazos, ocasionalmente aterrizando contra ataques que enviaban a la heroína coneja volando. Sin embargo, sin preocuparse por sus heridas, siguió atacando como si su vida dependiera de ello, sorprendiendo mucho a Kai, quien incluso tuvo que empezar a usar mejora, algo que no esperaba. Es fuerte, rápida y tiene casi instintos bestiales que cambian de manera muy errática. Pero lo más importante es que aprende a una velocidad increíble y mejora en tiempo real. Cada ataque es más nítido que el anterior. Además, me gusta su estilo. Lucha como si no le importara si muere. ¡Qué talento tan asombroso! Definitivamente vale la pena cultivarlo. Mientras Kai analizaba a la heroína ensangrentada y maltrecha, agradablemente sorprendido, fue tomado por sorpresa cuando Mirko giró sobre sí misma con los brazos en el suelo, enviando una patada lateral que logró golpear su mejilla, causando una poderosa onda de choque que agitó el aire y lo empujó varios metros hacia atrás. «Eres realmente dura, chico». Sentí como si golpeara metal, exclamó Mirko en voz alta mientras se levantaba, con una gran sonrisa extendiéndose por su rostro. Kai respondió con una pequeña sonrisa, sin un solo rasguño en la cara. «Realmente eres impresionante. Lograste sorprenderme. Eso no es algo que muchos pueden hacer». «Kai, Mirko, mejor paren ahora. Ya casi es hora de cenar, y las heridas de Mirko necesitan ser tratadas». Tomoko llamó desde la esquina donde estaba sentada con un Salem dormido en su regazo. Mirko rió alegremente en respuesta. «Jajaja, me encantaría seguir peleando, pero tengo hambre». Como si confirmara sus palabras, el estómago de Mirko rugió fuerte, lo cual no la avergonzó en lo más mínimo. Por el contrario, hizo que riera a carcajadas, provocando que Kaya sintiera con diversión mientras comentaba con calma. «Entonces vamos a comer algo y a atender tus heridas. Te ves bastante mal. Esto no es nada. Un buen descanso nocturno es más que suficiente para curarlo». Mirko respondió con confianza, lo cual solo permitió a Tomoko negar con la cabeza. Acercándose a Kai con Salem en sus brazos, comentó con una sonrisa burlona mientras miraba a la heroína coneja. «Vamos a comer entonces. Y no te preocupes, me aseguré de grabar en alta definición la paliza que recibiste, Mirko. Oh, tienes agallas, Ragdoll. Cuando estés lista, podemos ver cómo te va contra mí». Mirko respondió con una actitud desafiante, lo cual provocó a Tomoko con una sonrisa juguetona. «Quizás después de cenar». Sage, añade a Mirko a la lista de candidatas para el proyecto QM. Mientras se dirigían a la agencia, Kai se comunicó con su confiable asistente, quien volaba junto a él en estado N, y respondió rápidamente con una sonrisa. «Hecho, maestro. Los detalles finales se están trabajando, así que deberíamos estar listos para entrar en la fase de prueba el próximo mes». «Perfecto». Al regresar a casa, el grupo de 3 fue recibido por Shino, Ryuko y Chatora, quienes no pudieron evitar mirar a Mirko, malherida pero sonriente, con expresiones amargas. Chatora, quien ya había anticipado lo que pasaría, sostuvo un botiquín de primeros auxilios en sus manos y se acercó preguntando. «¿Estás bien, Mirko? ¿Te refieres a esto?». Mirko preguntó, señalándose la cara ensangrentada con el pulgar, con una gran sonrisa en su rostro. Luego añadió con un tono complacido y seguro. «Estoy perfectamente bien, solo unos cuantos rasguños. Un buen descanso nocturno debería ser suficiente para dejarme como nueva, jajaja». «¿Por qué la golpeaste tan fuerte?». Mientras Mirko hablaba, Ryuko se acercó a Kai y preguntó en voz baja. El chico de ojos azules solo pudo responder con una sonrisa divertida. «No es mi culpa».
Ella lucha como si su vida dependiera de ello, y técnicamente, yo no causé esas heridas. Solo la hice volar un par de veces. Simplemente pasó por golpear algunas cosas en el camino y terminó así. Kai tiene razón. Mirko fue demasiado entusiasta y se negó a rendirse, incluso después de recibir bastante castigo. Tomoko, que estaba agarrando el brazo de Kai, comentó con calma. Ryuko solo pudo sonreír amargamente, imaginando lo que había pasado. Por ahora, entremos, comamos algo y veamos esas heridas. Shino dijo en voz alta, capturando la atención de todos. En ese momento, Mirko preguntó con una gran sonrisa. ¿Tienen zanahorias? Sí, hicimos un estofado de carne y zanahoria ya que estás aquí. Shino respondió casualmente, ya que no era secreto que a la heroína coneja le encantaban las zanahorias, aunque las zanahorias no fueran parte de la dieta real de una coneja. Ante esto, Mirko respondió con entusiasmo. Entonces vamos. Mientras Mirko mordía una zanahoria con expresión satisfecha, Chatora y Ryuko atendían sus heridas, y Tomoko ponía la mesa para cenar. Shino llamó a Kai a la cocina. Cruzando los brazos con una expresión muy seria, preguntó mientras Kai se sentaba en una silla cercana. Kai, ¿qué pasó realmente en el mar? Bueno, aquí está el asunto. Había 5 arañas, cada una comparable al All Might en su estado débil actual. Así que, pueden imaginar lo peligroso que fue el momento. Ese pequeño grupo pudo haber matado al símbolo de la paz varias veces. Kai respondió seriamente, sosteniendo a Salem en sus manos después de que el gato saltara sobre su regazo. Al escuchar la explicación de Kai, los ojos de Shino se abrieron, y su mandíbula casi tocó el suelo. Estaba completamente conmocionada, dudando si algo así era siquiera posible. Ni siquiera podía imaginar algo tan aterrador. Sin embargo, como la experimentada heroína profesional que era, rápidamente recuperó la compostura y comentó en un tono solemne y preocupado. Hiciste lo correcto al dejarlas escapar, Kai. Esto debe abordarse a nivel nacional. Es demasiado peligroso. Ante las palabras de Shino, Kai negó con la cabeza y hizo que Sage mostrara imágenes reales de las arañas para ella. Luego comenzó a explicar en un tono serio. Por eso no dije nada. ¿Qué tipo de grupo u organización envía 5 monstruos como esos después de un grupo de científicos en una isla remota? ¿Es una organización con recursos absurdamente abundantes o una que sabe algo que nosotros no sabemos? En cualquier caso, su poder está fuera de escala. Sí, por casualidad, tienen otro grupo de arañas con poder comparable, incluso yo consideraría huir de Japón. Por lo tanto, ahora no es el momento adecuado para iniciar una confrontación directa. Por el momento, solo nosotros lo sabemos porque yo estuve allí. De lo contrario, seguirían operando en secreto. Eso significa que es poco probable que actúen de nuevo a corto plazo. Así que decidí que sería mejor proporcionar información parcial para mantener a todos alerta, pero no suficiente como para obstaculizar mi capacidad de investigar por mi cuenta. ¿Tienes miedo de que tengan cuellos sueltos en las agencias gubernamentales? Después de ver las imágenes y escuchar las palabras de Kai, Shino no pudo evitar comentar solemnemente. Kai asintió, con expresión oscura. Exactamente. Si son capaces de mantener algo como esas arañas oculto sin levantar la más mínima sospecha de nadie, solo puede significar que son extremadamente hábiles y sigilosos. Una organización así ciertamente tendría la capacidad de plantar cuellos sueltos en varios lugares. Y seamos honestos, los políticos son los primeros en traicionar. Por lo tanto, hay una alta probabilidad de que ya tengan varias personas bajo su control. Con su poder e influencia, si me etiquetan como una amenaza para sus planes, podrían obtener información sobre nosotros, y quién sabe qué podría pasar. Aunque estoy seguro de que puedo escapar con todos, si las cosas se ponen difíciles, es mejor ser cauteloso. Por ahora, solo mostré algunas fotos borrosas. Para personas tan discretas, dudo que hagan algo más que vigilarme de cerca. Nada demasiado drástico. Eso me da la oportunidad de aprender un poco más sobre sus capacidades basándome en cómo reaccionan. Pero si revelo demasiado, podrían no tomarlo con tanta ligereza. Tienes razón, pero tampoco podemos quedarnos quietos sin hacer nada. Esto podría ser incluso un problema a escala internacional. Tenemos que actuar. Shino dijo seriamente, sintiendo una profunda ansiedad. Kai respondió con igual seriedad. No es que no estemos haciendo nada. Ya di una advertencia. Si las arañas regresan, la gente debería poder identificarlas. Dependiendo de lo que pase en esa situación, aprenderemos más sobre las capacidades del enemigo. Si no, ya las marqué, así que investigaré personalmente qué están tramando.
Dado que aún no saben el alcance total de mis habilidades, esta es la mejor oportunidad que tendremos. No podemos desperdiciarla. Al escuchar a Kai, Shino no pudo evitar morderse el labio con frustración. Aunque sabía que su amado podía cuidarse, mejor que ella nunca podría, y que su plan era sólido, todavía se sentía inquieta por exponerse a tanto peligro. El joven de ojos azules se levantó de la silla, envolvió a Shino en un abrazo reconfortante, y habló con un tono suave y tranquilizador. No tienes que parecer tan preocupada. Sabes que soy fuerte y bueno para mantenerme oculto. Nada pasará. Lo sé, pero sigo ansiosa. ¿Y si realmente empiezan a casarte porque compartiste esas fotos? ¿Y el hecho de que vayas solo a investigar algo tan peligroso? Shino respondió con un tono amargo, devolviendo el abrazo. Kai respondió con calma. Alguien tiene que hacerlo, y la situación es demasiado peligrosa para dejarla en manos de otra persona. Confía en mí. Shino guardó silencio, saboreando el calor de su amado. Después de un rato, aflojó el abrazo y habló con un tono más calmado. Por ahora, terminemos de servir la comida. Podemos discutir esto con toda la familia más tarde. Esa parte ya está hecha. Kai respondió juguetonamente, señalando una mesa cercana donde todos los platos estaban recién servidos y humeantes. Encima de la mesa, una orgullosa Sage flotaba con una expresión alegre en su hermoso rostro. Esto hizo sonreír a Shino con diversión, y no pudo evitar comentar afectuosamente. Eres increíble, Sage. Kai tiene mucha suerte de tenerte. Fufu, después de todo, soy la asistente leal de mi maestro. Sage respondió alegremente, volando alrededor de Shino un par de veces antes de posarse en la cabeza de Kai, exudando un aura de pura felicidad. Bueno, traigamos la comida. Dijo Kai con una risita. Shino asintió, soltando el abrazo y recogiendo un par de platos de la mesa, algo que Kai también hizo. Huele delicioso. Al ver a Shino y Kai acercándose con varios platos de comida en sus manos, Mirko no pudo evitar comentar entusiasmísticamente. Ella ahora tenía una venda alrededor de la cabeza, así como varios apósitos y vendajes en diferentes partes de los brazos y las piernas. Shino respondió con una sonrisa. Me alegra que te guste. No es nada elegante, ya que lo preparamos nosotros mismos. Después de colocar los platos sobre la mesa, todos se sentaron y comieron, participando en conversaciones casuales. Sin embargo, Mirko y Kai dieron la impresión de no haber comido en meses, ya que devoraron su comida a una velocidad impresionante, consumiendo aproximadamente el doble de lo que todos los Gataso combinados habían comido. Bueno, gracias por todo. Estuvo absolutamente delicioso. Una vez terminada la comida, todos salieron de la agencia para despedir a Mirko. Ella habló en un tono firme y alegre, luego se volvió hacia Kai con una gran sonrisa y añadió. Y oye, chico, deberíamos entrenar de nuevo alguna vez. Fue muy divertido. Por supuesto, estoy totalmente dentro. Kai respondió con calma mientras sacaba su teléfono del bolsillo. Luego preguntó, si quieres, podemos intercambiar números para mantenernos en contacto. Es una gran idea. Mirko respondió alegremente, agarrando rápidamente el teléfono de Kai y jugando con él antes de devolvérselo. Con una gran sonrisa, añadió. Guardé mi número y me envió un mensaje a mí misma. Cuando esté libre, te contactaré para una pelea. Claro, pero solo si yo también estoy libre. Kai respondió casualmente mientras guardaba su teléfono. Su respuesta le valió algunas miradas de Ryuko y Shino, pero Mirko, ajena a ellas, saltó rápidamente dejándolas un adiós final. ¡Adiós! Después de que Mirko desapareció, todos regresaron dentro de la agencia. Kai se sentó en uno de los sofás con Salem en su regazo y Tomoko a su izquierda. Ryuko y Chatora se sentaron frente a él, mientras Shino estaba sola en un sillón individual a su derecha. En ese momento, Shino anunció en un tono serio. Kai necesita contarnos qué pasó realmente cuando estuvo persiguiendo a los monstruos. ¿Qué exactamente pasó? Preguntó Chatora rápidamente, con expresión seria. Kai comenzó a explicar con un tono tranquilo. Bueno, aquí está el asunto. Después de escuchar toda la historia y las deducciones que Shino y Kai hicieron, Ryuko, Chatora y Tomoko se sentaron erguidas con expresiones solemnes y preocupadas. Ryuko fue la primera en hablar, su tono serio. Esta situación es increíblemente compleja, y nos estamos basando puramente en especulaciones sin mucha evidencia. Tienes toda la razón, pero es mejor ser cautelosos. En una situación tan grave como esta, es mejor pecar de precavida. No sabemos con qué estamos lidiando. Chatora asintió y añadió con un tono similar, lo cual provocó a Tomoko, luciendo un poco preocupada, hablar.
Ni siquiera hemos empezado a tratar el complicado caso de los héroes, y ahora tenemos algo aún más problemático en nuestras manos. No sé si estamos de suerte o no. Hablando de eso, por ahora, hasta que las arañas lleguen a su destino, no hay mucho que podamos hacer excepto investigar a los científicos y sus investigaciones. Eso va a ser un poco complicado, así que podríamos empezar trabajando en ese caso. Me interesa mucho. Kai comentó con un tono tranquilo mientras jugaba con Salem. Shino asintió y añadió seriamente: pienso lo mismo. Además, también necesitamos informar al resto de la familia para que tengan cuidado. Es mejor prevenir que lamentar. Ese es el mejor curso de acción. Hagámoslo esta noche. Chatora comentó en un tono serio, obteniendo el acuerdo unánime de todos.